Buenos días, bienvenido a nuestro evento sobre 5 formas concretas de mejorar y ahorrar utilizando monitoreo y monitorización industrial. Metrix es una empresa dedicada a mejorar las operaciones del negocio, tanto las tradicionales como las industriales, a través de la captación de datos, la ciberseguridad y la monitorización. Lo hacemos a través de un despliegue rápido y accesible de una consola de monitoreo. Somos un spin-off de ZNet, Soluciones Informáticas en Argentina, y estamos con presencia en España y en Latinoamérica desde el año 2019. Para hacerlo utilizamos una arquitectura que se basa en una plataforma de monitoreo, sensórica, física o lógica, y también una serie de automatismos posteriores que hacen la remediación. Lo que vamos a ver en el encuentro del día de hoy es una serie de problemas que pudimos resolver de una manera fácil y amena y sencilla utilizando una herramienta de monitoreo, y vamos a verlo en base a una serie de casos de uso. Hay una serie de problemas concretos que nos encontramos en el mercado y cada vez que visitamos en las empresas que están descritos en esta pantalla y en las que siguen, que es una infraestructura de IT y de operaciones industriales con tecnología que es cada vez más grande, más extensa, más integrada, tanto a nivel de integración con el sistema como a nivel de sensórica, IoT, etcétera. Esto conduce a que los sistemas de información se están integrando entre la gestión de planta y los que son sistemas de administración de la empresa. Es decir, básicamente una orden de compra se recibe por el CRM, se procesa por el ERP, se genera la orden de producción, se hace el envío de la mercadería una vez que está producida, y todo eso en un ambiente integrado. Por ende, para tanta cantidad de activos, miles de cámaras, miles de sensores, miles de señales, se hace cada vez más difícil en cuanto a tiempo supervisar esta cantidad de información. Y el impacto del negocio que tienen las infraestructuras tecnológicas y de informática y de OT es cada vez más alto. También en una extensión de infraestructura y de sistemas y de sensores y de máquinas es cada vez más difícil diagnosticar dónde está el problema. Por ende, la fábrica digital necesita una serie de rutinas de mantenimiento que son muy semejantes a las rutinas de mantenimiento de fábrica. Otro problema es el tiempo y los recursos técnicos que nunca son suficientes. Por eso Toyota definió en su sistema de gestión de producción una serie de desperdicios o MUDA, que son desperdicios que no le añaden valor ni al producto, ni a la marca, ni al servicio, ni al usuario final, ni a quien lo está produciendo. Y lo que tratamos de hacer con la monitorización es atacar alguno de esos 7 u 8 factores de desperdicio, como vamos a ver, por ejemplo, tiempo perdido en operaciones manuales, desplazamiento de personas, desplazamiento de bienes, sobreprocesamiento, errores, exceso de inventario. Todo eso es posible de ser medido y todo se puede medir con una plataforma de monitoreo. Por eso la solución de monitoreo para nosotros es una clave en un proceso de eficiencia y mejora continua, porque me ayuda a determinar para ciertos indicadores claves y ciertas variables claves, tanto de activos como de proceso de negocio, dónde están los desvíos y anticipar los problemas y anticipar las remediaciones a esos problemas. Cualquier plataforma de monitoreo tendría que involucrar la captación de datos en forma regular y el almacenamiento en forma segura y compacta, establecer umbrales para poder anticiparme a problemas. Es un primer nivel de predictibilidad, digamos. Si yo puedo poner un umbral de advertencia, estoy anticipándome a una posible incidencia. Tendría que generar alertas, pero también notificaciones a él o los profesionales que tengan que ser responsables de su remediación. Y la visualización en tiempo real, la visibilidad o la gestión visual del conocimiento que genera mejoras en el mantenimiento. Este es un claro ejemplo donde se está evaluando el consumo eléctrico de una máquina. Podría ser el consumo de recursos clave de un servidor o el recurso de nodo de una red, y yo tengo un histograma donde podría poner umbrales que me dicen si cada uno de estos puntos que yo estoy midiendo
está bien o está mal o tiene que ser atendido. Hay 10 puntos de valor que añade cualquier consola de monitoreo, y esto es interesante porque con muy poco esfuerzo, con muy poco dinero, el impacto en calidad de servicio, el impacto en mejora continua es muy alto. Por ejemplo, en el acto de diagnosticar rápidamente los problemas, en bajar el estrés del personal, porque tiene mayor control sobre los activos, en evitar pérdidas de disponibilidad o pérdidas o sistemas lentos o sistemas atenuados. Se puede planificar la gestión de compra porque estoy sabiendo cuánto es el consumo, puedo evitar litigios porque tengo registros y bien fehacientes de lo que está pasando, por ejemplo, registro de toma de temperatura de un alimento. Se puede evitar caídas intencionales o accidentales debidas a un ciberataque, porque estoy, por ejemplo, interrogando el consumo de ancho de banda. Esto hace que las rutinas de mantenimiento de IT y las rutinas de mantenimiento industrial sean muy parecidas y que haya una convergencia entre ambos mundos, que es interesante analizar porque toda la historia de mantenimiento industrial, preventivo, correctivo, etcétera, puede ser aplicada a las rutinas de mantenimiento de una fábrica digital, por ejemplo. Existen varios tipos de mantenimiento, nosotros vamos a ver algunos casos de uso donde se atacaron excesos de tiempo y excesos de carga laboral derivadas de las rutinas de mantenimiento. Hay un mantenimiento que es rutinario, está planificado, el otro que está planificado a intervalo regular, por ejemplo a cantidad de ciclos de máquina, el que es correctivo porque una vez que ya se generó el problema hay que proceder a la resolución, un servidor que se cae o una máquina que se planta. Y está el predictivo, que sería el más adecuado, que es decir, así como está la situación y así como se toman las métricas, en X cantidad de horas o en días se va a producir una falla. Esto de izquierda a derecha, voy aumentando la confiabilidad y voy aumentando la eficiencia, voy reduciendo la carga de trabajo, voy aumentando la inteligencia. Para hacer este estado de mantenimiento y estos casos de uso que vamos a expresar, vamos a operar con 3 herramientas que son Grafana, PRTG y Red Hat Ansible. Network PRTG para hacer la captación y monitoreo, Grafana para la visualización y Ansible para el mantenimiento automatizado. Así podemos concebir, digamos, o Metrix concibe una arquitectura de 5 capas, de donde que va desde la captación del dato de la realidad, con la sensórica física y lógica. Digo sensórica lógica porque cuando capto un KPI, cuando capto, por ejemplo, un indicador de ausentismo o una eficiencia de máquina, no estoy tomando un dato real como una temperatura, una vibración, un caudal, un ancho de banda consumido de red, sino que estoy haciéndolo como un cálculo, un indicador de rendimiento. Tengo luego toda una capa de conectividad en la 2 y 3, que está comprendida por el bus de campo o la red Ethernet o lo que sea que tenga conectividad entre un extremo y el otro, con la telemetría y los brokers que manejan la mensajería. En la capa 4 la monitorización con todo lo que es captura del dato, alarmas, notificaciones, informes, etc. Y en la capa 5 la representación visual de ese dato y eventualmente la reparación automatizada de las incidencias. Más allá de las 5 estarían las aplicaciones de IoT o de Big Data o de análisis predictivo que me van a permitir hacer más eficientes las rutinas de mantenimiento. Esta es una solución, esta es la arquitectura puesta sobre un ejemplo de operación industrial. En una operación industrial tengo los buses de campo o la red Profinet, que básicamente son switches Ethernet, y los PLCs, que son controladores programables que están tomando las señales propias de la operación industrial automatizada. Vamos a empezar a ver sobre estos mismos esquemas una serie de casos de uso, que es cómo podemos ahorrar en cantidad de tiempo, podemos ahorrar en intervalo de gestión y en calidad de gestión utilizando en este primer caso operaciones del negocio.
Podría utilizar, por ejemplo, la monitorización para hacer captación de KPIs. En este caso son procesos de negocio, son tres operaciones comerciales que pasan por ejemplo, la recepción de expedientes de seguros. En cada uno de ellos hay indicadores con porcentual de respuesta, tiempos tiempos de rechazo. Y en este panel lo que estoy visualizando es la evolución de eso a lo largo de las horas y una serie de semáforos que le indica al operador, al gerente del negocio, cómo está evolucionando. Podría tenerlo también en este caso con unas colas del call center. Yo estoy interrogando la central telefónica y tengo 4 colas del call center que atienden llamados entrantes, reclamaciones, incidencias. Yo pedido, podría yo tener, este es el caso típico de un sensor que toma un KPI, no toma un dato duro como podría ser un consumo ancho de banda. Y finalmente, saber en un panel visual dónde está la problemática en una red más o menos compleja. En la parte de operaciones de IT, podría tener la parte de call centers o de data centers con por ejemplo, el estado de salud de los servidores o de la granja de servidores o de las UPS. Vamos a ver una serie de casos de uso que son los segundos, tomando variables ambientales, temperatura, humedad, etc. Para este caso vamos a exponer un supermercado que tenía la rutina exigida por la ley de tomar la temperatura en los refrigeradores o en los exhibidores con alimentos congelados o refrigerados. Con unos salones de 1400 metros cuadrados cada uno, una cantidad de salones equivalente a unos 200, tenía unos mil diferentes muebles sin inteligencia, es decir, sin ninguna capacidad de hacer toma de información automatizada. La solución el problema concreto que se nos planteaba era ofrecer registros fiables para exponer ante sanidad sobre la preservación de la cadena de frío, evitar el trabajo manual de tomar la temperatura en cada uno de los refrigeradores, hacer automático el proceso de supervisión de 1000 refrigeradores desde un punto central y reducir la cantidad de horas también de incidencia en el caso de mantenimiento. Así, lo que evaluamos fueron diferentes tipos de sensores de IoT tradicionales con LoRa, sensores industriales con sondas PT100 y balizas Bluetooth. Y en el caso que nos compete, lo que hicimos fue generar una arquitectura de balizas de Bluetooth que captaban la temperatura y la humedad de los refrigeradores, la enviaban a un router industrial que tenía a su vez su propio módulo para enviar a un broker de MQTT que la bajaba a una base de datos de donde la tomaba un PRTG para generar las alertas y las notificaciones a las personas intervinientes. Lo importante acá es que no solamente se pudo hacer la captación de datos de 1000 refrigeradores de un punto central, sino que se pudo anticipar los problemas de incidencias y hacer un registro automatizado de los parámetros en una base de datos compacta y cifrada como la que tiene PRTG. Eso, sumado a tener en el teléfono móvil la disponibilidad y las alertas, le dio un plus al sector de mantenimiento que antes no lo tenía. Acá lo que pueden ver es cómo es la baliza, en este caso una baliza con una sonda externa para poner una cámara cerrada frigorífica, o las balizas que están puestas en los refrigeradores a un costado para hacer la emisión de la temperatura. Pero de esta manera también se pueden poner caudalímetros para hacer por ejemplo, la presión en una tubería, o se podría poner sensores de calidad de aire ambiental para asegurar la presencia de parámetros normales de calidad de aire en el ambiente. Este es otro tipo de caso donde estoy tomando otros tipos de parámetros para saber en qué momento puede pararse un motor que para a su vez una línea de producción. En el caso concreto de este aserradero, los dos parámetros que se necesitaban medir, a diferencia del anterior que era temperatura,
En este caso se necesitaba medir temperatura del motor y nivel de vibración. Cuando ambos parámetros se conjugan en una determinada variable, en un determinado umbral, se produce la probabilidad de falla del motor. En este otro caso, los parámetros es el total de kilovatios consumidos más las temperaturas del cuadro para anticipar niveles de incendio. Y en este caso son sensores de calidad de aire ambiental que están tomando partículas por millón de aire disueltas o COBs, que son compuestos orgánicos volátiles o presencia de formaldehído. Pasemos a otro caso de uso que es el de consumo de energía. En este caso el consumo de energía está medido por un elemento que se llama analizador de red eléctrica, que en este caso es el equipo de Siemens, que está presente en algunas líneas de producción, pero también en cada una de las máquinas que producen, en este caso, tornillos y elementos de fijación. De esta manera, esta empresa quería lograr la eficiencia energética mejorando el consumo en cada una de las líneas y en cada una de las máquinas. Lo que hicimos fue instalar una consola de monitoreo, interrogar los registros de memoria del PLC, por ejemplo a través del protocolo Modbus, en este caso por ejemplo desbalance de tensión, corriente por neutro, desbalance de corriente, promedio de potencia, y todo esto, cada uno de los PLCs tiene 9 señales, por las 25 PLCs que estaban presentes en la instalación, le dio a la empresa una posibilidad de empezar a trabajar sobre acciones de eficiencia para cada una de las máquinas y cada una de las líneas. De la misma manera, una empresa que atiende generadores eléctricos en el norte de Chile tenía que hacer el mantenimiento manual y la toma de parámetros manual en cada uno de los generadores en la mina, con lo cual se perdían muchísimas horas hombre y móviles que tenían que estar recorriendo las diferentes minas en diferentes puntos de Iquique. En este caso lo que hicimos fue acceder a los PLCs a través de un conversor de medio y centralizar la toma de estos mismos parámetros con una consola central. Finalmente elaborar un control remoto del generador eléctrico para poder hacer mucho más eficiente el proceso de mantenimiento. Otro caso que es el de consumo de gas en una línea de freído de snacks, para poder determinar cuándo los parámetros se van de rango, hacer la parada inmediata de la línea y generar un ahorro energético por falta de desperdicio. También se puede utilizar la monitorización para procesos industriales. En este caso estamos teniendo la captación de datos ya no de un PLC, sino de un servidor OPC-UA. En este caso los consumos y temperaturas de molienda, que se pueden expresar tanto en un panel visual de este tipo para la gente de mantenimiento, como representarlo sobre un ejemplo de la maquinaria, o en este caso más parecido a una escala, sobre la línea de producción. Finalmente vamos a ver el caso de uso de mantenimiento de edificio y de operaciones generales. Este es el caso de uso de un aeropuerto en México, donde tengo la visualización y el estado de salud y el estado operacional de los controles de CCTV, de videovigilancia, el estado de salud y actividad de las escaleras, el estado de los sensores de IoT que tienen el parking para conocer el estado de cantidad de plazas existentes o calidad del aire en dióxido de carbono, a los niveles de dióxido de carbono que hay en cada una de las plantas. Y finalmente un caso de una eficiencia de mantenimiento derivada de poder visualizar las 3 líneas de producción en una planta de café soluble, captando datos de diferentes fuentes, del PLC, del SCADA, del servidor de producción. Cada uno de estos relojes está captado de una fuente diferente, pero están todos resumidos en un solo panel que le indica a la gente de mantenimiento dónde puede llegar a estar el problema en un solo golpe de vista. Esto es algo semejante, pero utilizando Grafana como elemento de graficación. Cualquier tipo de preguntas o consultas, no duden en hacerlas a metrics@metrics.es o consultando con nosotros en la página
Con gusto vamos a responderlos y eventualmente generar un caso de uso o generar una prueba de concepto que les pueda ayudar. Cerramos este webinar diciendo que lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que finalmente no se mejora se va a terminar degradando. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en el próximo webinar.